Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos. Seguimos ahora con el libro de Esdras. Hoy vamos a hablar acerca de Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 10. Pero antes de poder empezar, vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo, que sea Él hablando, que hoy nos instruya para poder crecer espiritualmente y cada día parecernos más a Cristo. Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo, Jesús, que tú nos permites poder conocerte más a ti, poder conocer tu voluntad, aprender de tu palabra. Nos permites poder escudriñar de ella, Señor Jesús. Te pedimos que tu palabra hoy no regrese vacía, Señor, sino que nos hables de una manera personal, que sea tu palabra, Señor, como una espada de doble filo y a la vez más dulce que la miel, como tu palabra lo dice, Señor Jesús. En tu nombre, Padre, hemos orado. Amén. Amén, hermanos. Voy a empezar leyendo desde el versículo 1. Dice: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a Josué y a los jefes de familia, y les dijeron: permitan ustedes que les ayudemos en la construcción, porque nosotros, como ustedes, también hemos recurrido a su Dios, y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Sarjadón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Vamos a leer estos dos primeros versículos. Y es que ya el pueblo de Judá y de Benjamín, ¿no?, el pueblo de Israel, ya están empezando a reconstruir el templo de Jehová. Dios, en su soberanía y en su gracia, permite que el pueblo de Israel empiece a reconstruir el templo a Dios. ¿No es así? Sin embargo, el texto de hoy empieza así: los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que ya habían vuelto de la cautividad el pueblo de Israel y estaban ya empezando a edificar un templo a Jehová su Dios. Y como todo enemigo, pues parece que no va a cambiar de la noche a la mañana y volverse su amigo, ¿no? Es el enemigo del pueblo elegido de Dios. ¿Y qué es lo que les dicen? Le dicen: oye, por favor, permítanos edificar con ustedes, porque queremos también ofrecer sacrificios desde los días, porque dice que ellos ofrecían sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, ¿no? Y hermanos, nosotros ahora, como pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, también tenemos un enemigo en común, y es el diablo. Son los poderes de este mundo, y muchas veces es nuestra propia carne. Y hermanos, muchas veces pasa lo siguiente, que no tenemos el suficiente discernimiento como para no discernir o mejor dicho, no intuir realmente si una persona va a ser enemiga o va a ser aliada, ¿no es así? En nuestro caso, nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber responder ante cualquier tipo de estas circunstancias que se nos pueda presentar. Y es cuando en el versículo número 3 los jefes de casa paterna de Israel responden de esta manera. Dicen: no podemos reconstruir junto con ustedes el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor, Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Esa es la respuesta correcta, hermanos. Tenemos de verdad que tener mucho discernimiento con cada persona que de repente diga: oye, mira, yo quiero ir a tu iglesia, pero no con esta condición. Tú después visitas de repente mi iglesia católica. No sé, estoy dando un ejemplo. No es que realmente va a ocurrir así, pero me hace recordar bastante, por ejemplo, cuando Pablo está en el libro de Hechos, ¿no?, predicando, ¿no?, y una mujer adivina se le presenta, ¿no?, y está que los elogia de una forma sarcástica, ¿no?, a los apóstoles, y los reprende, ¿no?, con una autoridad. Y hermanos, saben también,
están siguiendo precisamente lo que nuestro Maestro Cristo nos enseñó. Y es algo que quería leerles. Dice en Mateo 10:16: miren, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes. En otra versión dice: sean pues ustedes astutos como serpientes e inocentes como las palomas. Hermanos, toda nuestra vida cristiana apunta en un crecimiento constante. Y dentro de todo ello también está adquirir sabiduría, adquirir discernimiento, porque esto es algo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que realmente nosotros seamos sabios y que tengamos discernimiento. ¿Por qué a Dios le agrada? Porque así vamos a crecer juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y también pues vamos a cuidar inclusive de los más pequeños en la fe, ¿no? De los recién convertidos inclusive. Tenemos que tener muchísimo cuidado con tantas corrientes, inclusive con falsas doctrinas. Y qué bueno, acá hago un paréntesis, que nuestra iglesia pues tiene un instituto de educación cristiana donde nos enseñan todo este tipo de cosas, y a nosotros a poder defender también nuestra fe. Así que si de repente ahí aún está, pues le animo a que también pueda estar ahí en el instituto de educación cristiana. Y volviendo un poco al texto, en el versículo número 4 dice: entonces la gente de la región, ¿no? Los enemigos de Israel, se dedicaron a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. La obra de Dios ya está en marcha. La obra de Dios empieza, y sin embargo, pues siempre va a haber oposición, hermanos. Cuanto más nosotros decimos: Señor, yo más me someto a ti, Señor, yo más quiero confiar en tu poder, quiero confiar en tu soberanía, el enemigo más va a querer atacarnos, ¿no? Nuestra fe va a ser aún más probada. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber defendernos. No vamos a responder: oye, ya está bien, no me desanimaste, y dejarnos tumbar. No, hermanos. Y si de repente lo hemos hecho, estamos hoy a tiempo de poder escuchar esta palabra y realmente confiar que es Dios quien está de nuestro lado. Siguiendo leyendo el versículo número 5 dice: además sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno, y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En los comienzos del reinado de Asuero presentaron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, si seguimos leyendo, todos son puras acusaciones, cartas tras cartas. ¿Para qué? Para evitar que realmente el pueblo de Dios termine de construir lo que Dios ya ha demandado para ellos, ¿no? Y hermanos, nosotros, como el apóstol Pablo siempre dice, ¿no? Tenemos una carrera que correr, ¿no? Es la carrera de la fe. Somos peregrinos ahora aquí en la tierra. Y conforme nosotros vamos caminando con Cristo día a día, siempre se van a presentar diferentes circunstancias, y el adversario, el enemigo, que es el diablo, ¿no? Nos va a querer zarandear, ¿no? Pero me hace recordar siempre a Cristo, y es que es así. Nosotros como cristianos tenemos que tener siempre nuestra mirada en Cristo. Y es que dice, ¿no? Cuando Cristo le habla a Pedro, ¿no? Y Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, el diablo ha pedido para que los zarandee, ¿no? Para que los haga dudar. Pero sin embargo, Jesús le responde y le dice a Pedro: yo he orado para que no les falte la fe. No, Jesús no oró para que no hubieran problemas. Jesús no oró para que no hubiera oposición. Jesús no oró para que no seamos tentados, ¿no? Sino Jesús oró para preservar nuestra fe. Y es así, hermanos, ¿no? Es así. Realmente nuestra fe tiene que ser pasada por ese horno, ¿no? Que purifica el oro, ¿no? Es tal cual. Y muchas veces pues se va a presentar este tipo de adversarios, ¿no? Sigamos leyendo y vamos a entender un poquito más por qué se opone realmente pues al pueblo de Israel. Dice después: el Rehum, quien era el comandante, y Sinsaí, el secretario, escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. Esta es la carta que le enviaron Rehum, el comandante, Sinsaí, el secretario, sus compañeros, los jueces
generales, funcionarios de Persa, Erech, Babilonia, Susa, o sea, Elán, y el resto de las naciones que el grande e ilustre Asnapar llevó desterradas e instaló en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. Y es que sucede esto, que ellos tenían mucho miedo a un debilitamiento pues político y a la vez económico, porque vemos que acá está incluido pues en contra del pueblo de Israel jueces, generales, funcionarios, y todos esos son poderes del Estado. Y es que muchas veces también pues vamos a ver hoy en día, ¿no? una realidad que está aquí nomás, ¿no? Siempre el Estado va a querer oponerse al movimiento cristiano, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, con este tema del aborto, ¿no? Se nos va a presentar muchas veces, ¿no? Oye, nos puede preguntar, ¿estás de acuerdo o estás en contra, ¿no? Y nosotros, de una manera sabia y con discernimiento, tenemos que imitar a Cristo, responder de una manera sabia, no defender la vida y no estar pues sentirnos intimidados ante esos gobernadores, no. Como dice su palabra, dice lo siguiente, dice: aquel que ni siquiera sobreescatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también las demás otras cosas, no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Yo cuando era más pequeño recuerdo bastante que me gustaba mucho el libro de Apocalipsis y decía, qué loco, ¿no? De repente va a venir tiempos en los cuales va a haber persecución y tantas cosas, ¿no? Y a veces como un niño tenía miedo de estas cosas, ¿no? No sabía si estar preparado, ¿no? Para la venida del Señor, ¿no? Pero ahora pues cada vez vemos que realmente las cosas que están escritas en la Biblia se van cumpliendo, y a la vez en el mundo se va tornando más anticristiano. En otros países hay persecución de cristianos, de hermanos en la fe, y los poderes de este mundo, ¿no? Pues parece que está todo en nuestra contra. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos una palabra hermosa y algo que de verdad siempre me llena de tanta esperanza, y digo, no, aquí es realmente mi lugar seguro, ¿no? Y es esta palabra que dice Cristo: yo he vencido al mundo, ¿no? Es lo que dice Jesús. Así que no estemos afanados por nada. Si el enemigo nos quiere intimidar, tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Me imagino acá un salmista, ¿no? Construyendo con un ladrillo, ¿no? el templo de Dios, ¿no? Y después, terminando la jornada, agarra y va y escribe su salmo, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Nosotros tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que adorar a Dios en los tiempos de dificultades, cantar alabanzas a su nombre, leer más de la palabra. Si el enemigo, hermanos, de verdad, el enemigo hasta puede usar la palabra de Dios para poder hacernos dudar. Acuérdense que Satanás fue quien tentó a Jesús y usó la palabra de Dios, ¿no? Le decía, oye, escrito está, ¿no? Que si te dejas caer, pues enviará a sus ángeles, ¿no? Y Jesús le responde, oye, no tentarás a Jehová tu Dios, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios, hermanos. Así estaremos bien cimentados. La roca firme es Cristo. Es mediante su palabra que realmente seremos edificados, y por más que venga el enemigo, las adversidades, no seremos movidos. Y pues si tendría que resumir este devocional del día de hoy, es primero pedir sabiduría y discernimiento para poder saber realmente qué cosas pueden ayudarme a mi vida cristiana y qué cosas no. ¿Qué persona también dice, oye, soy cristiano, y de repente me quiere jalar más para el mundo, y en vez de que yo lo jale más para Cristo? Y denunciar, ¿no? Denunciarlo y realmente pues hablarle con amor acerca del Evangelio. Y a su vez también nos habla de no tener temor ante los poderes del Estado, ¿no? Ya sea político, militar, económico, como ahora estamos viendo, ¿no? Actualmente la gasolina se ha disparado, el pollo está costando más caro,
si queremos decir, ¿no? Oye, no, acá en Perú, pues no, las cosas no van bien, queremos ir a Europa. Bueno, en Europa hay una guerra, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Y siempre el mundo va a ir detrás de esas falsas, de esa falsa paz, ¿no? Que dice, hoy no, tengo esta paz, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? La obra de Dios está lista en cada uno de nosotros. Él va a terminar la obra. Y también, pues, va a haber adversidades, va a haber oposición. Y lo que nos lleva a recordar este TCD es poner los ojos una vez más en Cristo. Pedir sabiduría, discernimiento y no temer a los poderes de este mundo, ni mucho menos al enemigo ni al diablo, porque Cristo es quien ha vencido al mundo. Así que, amados hermanos, este es el TCD del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, para mi vida. Estemos siempre conectados y muchas gracias por esta oportunidad. Conmigo será hasta otra oportunidad, amados hermanos. Dios los bendiga. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.